Este proyecto recuerda, en cierta medida, a la Escuela Militar de Saint-Cyr en Francia durante el siglo XIX, que jugó un papel clave en la unificación de la doctrina militar francesa tras la derrota de 1870. Sin embargo, la diferencia aquí es fundamental. Mientras Europa buscaba homogeneizar bajo una bandera nacional, el Sahel apuesta por la diversidad y el entendimiento mutuo como motor de fuerza colectiva. ¿Por qué septiembre de 2025 será recordado como el mes en que África Occidente desafió su destino? Poco a poco, una revolución estratégica se tejía en la sombra, lejos de titulares y mucho más profunda de lo que se atrevía a imaginar Occidente. Este momento no solo será recordado por los hechos militares, sino por el cambio estructural en la mentalidad africana, el despertar colectivo y la reconstrucción de una identidad forjada en la cooperación y la resiliencia. En el corazón del Sahel, una generación inédita de oficiales africanos emergió gracias a una nueva academia de entrenamiento avanzado. No era solo un centro para Burkina Faso. Por primera vez, oficiales de Malí, Níger, Chad, Argelia y Guinea entrenaban juntos, rompiendo barreras históricas y apostando por una cooperación panafricana real y tangible. Imagina el impacto de ver a oficiales de diferentes etnias y religiones, tradicionalmente rivales, compartiendo estrategias en un mismo salón, aprendiendo de los errores del pasado y comprometiéndose con un futuro común. La llegada de tecnología militar avanzada desde China fue el catalizador definitivo. Sistemas de defensa aérea, vehículos blindados, inteligencia electrónica y misiles de precisión otorgaron al bloque africano una capacidad defensiva autónoma, capaz de resistir presiones sin pedir permiso a potencias externas. Este salto tecnológico recuerda a la revolución armamentística de Israel en los años 70, cuando la cooperación con Estados Unidos permitió a ese país consolidar su independencia frente a amenazas externas. Pero aquí el matiz es otro. El objetivo no es crear dependencia, sino construir autonomía y compartir conocimiento entre iguales. Este movimiento dista mucho de ser anecdótico. Si miramos atrás, vemos un paralelismo con la campaña de alfabetización en Cuba en 1961, cuando miles de jóvenes voluntarios recorrieron el país para enseñar a leer y escribir. En el Sahel, ahora, el analfabetismo digital es el nuevo frente de batalla. La reacción internacional no se hizo esperar. Occidente redobló sus campañas de desinformación, utilizando inteligencia artificial para moldear percepciones, desacreditar a líderes emergentes y sembrar discordia. Ibrahim Traoré, símbolo de esta nueva resistencia, fue blanco de ataques digitales cada vez más sofisticados, mientras el bloque africano luchaba por su autonomía. Aquí, la historia se repite, como en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética empleaban campañas de propaganda y operaciones encubiertas para influir en gobiernos y opiniones públicas de países en desarrollo. La diferencia es que ahora la tecnología permite manipular imágenes, sonidos y emociones en tiempo real, haciendo que la frontera entre verdad y mentira sea cada vez más difusa y peligrosa. Pero, ¿cómo se gestó esta transformación? Para entender el alcance del cambio, hay que remontarse a los primeros pasos de la nueva academia y al papel crucial de la cooperación china. Sin embargo, la revolución era también social y cultural. Miles de civiles y voluntarios se organizaron en un movimiento de formación y movilización nacional, convencidos de que la soberanía informativa es tan crucial como la frontera física. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se protege un país de la manipulación mediática? La respuesta llegó con la creación de centros comunitarios de alfabetización digital y talleres de análisis crítico de noticias. En escuelas rurales y barrios urbanos, expertos en ciberseguridad enseñan a jóvenes y adultos a identificar noticias falsas, a verificar fuentes y a entender el funcionamiento de algoritmos en redes sociales. El riesgo es claro. Si África no asume el control de su relato y estrategia, quedará atrapada en un ciclo renovado de dependencia y manipulación. El futuro de su soberanía, dignidad y recursos se decide ahora, no mañana. Es un momento tan decisivo como el Congreso de Berlín en 1884, cuando potencias externas repartieron el continente sin consultar a sus pueblos. Ahora, la historia ofrece una revancha. Por primera vez desde la independencia, África forma a sus propios estrategas militares, sin la sombra de supervisión occidental.
Este hito arranca con la fundación del Colegio Superior de Formación Militar, institución símbolo del renacimiento africano y del cambio de reglas en la región. El colegio nació para responder a desafíos africanos concretos. Su currículum supera la táctica convencional. Los oficiales estudian estrategia avanzada, gestión de recursos naturales, inteligencia frente a amenazas híbridas y, sobre todo, cooperación militar sur-sur. Aquí, el conocimiento se adapta a la realidad africana y rompe la dependencia de manuales importados. Por ejemplo, en simulacros recientes, los oficiales debieron resolver un escenario ficticio basado en un corte de suministro eléctrico provocado por sabotaje externo, mientras fuerzas insurgentes trataban de tomar el control de una mina de oro. Estas prácticas, inspiradas en amenazas reales, han permitido a los graduados anticipar y responder a crisis que serían devastadoras si solo se siguieran manuales extranjeros. La visión es panafricanista y ambiciosa. Oficiales de Malí, Níger, Chad, Argelia y Guinea participan en los primeros programas, formando una red de líderes militares que comparten desafíos, recursos y soluciones. Por primera vez, el aula africana forja unidad y autonomía continental. Pero la educación estratégica fue apenas el primer paso. El siguiente movimiento cambiaría aún más el tablero. El riesgo es claro. Si África sigue confiando solo en modelos y asesoría externas, nunca logrará soberanía plena. Por eso, esta apuesta educativa no es solo cuestión de prestigio, sino de supervivencia geopolítica. El cuerpo docente refleja la nueva multipolaridad global. Profesores rusos, chinos e iraníes se suman a veteranos africanos de guerras de liberación, aportando experiencia en estrategias anticoloniales, inteligencia y desarrollo de industrias militares. Por ejemplo, un coronel iraní especializado en guerra asimétrica compartió con los alumnos técnicas de resistencia empleadas en el Líbano, mientras un experto ruso mostró cómo utilizar drones comerciales para vigilancia y defensa de infraestructuras críticas. Esta diversidad garantiza una formación que prioriza soberanía y pensamiento propio, en lugar de replicar modelos ajenos. Cada docente aporta una perspectiva distinta sobre la independencia nacional, la resiliencia económica y la defensa de los recursos naturales, temas ausentes en la mayoría de los manuales occidentales. La llegada de instructores chinos y la firma de acuerdos energéticos marcaron el inicio de una nueva era. Las potencias occidentales, inquietas, comenzaron a reaccionar. Por primera vez, las fuerzas locales pueden proteger sus cielos y responder de inmediato a cualquier amenaza, sin depender de tecnología extranjera. Este giro recuerda al milagro de Corea del Sur en los años 80, cuando la adquisición de tecnología de defensa nacional permitió al país reducir su vulnerabilidad y negociar desde una posición de mayor fuerza. Una avalancha de armas chinas reescribe las reglas del enfrentamiento en el Sahel. No solo llegan fusiles, la entrega incluye sistemas de cohetes de alcance extendido, vehículos blindados de última generación, plataformas de defensa aérea avanzadas y equipos de guerra electrónica capaces de bloquear las comunicaciones enemigas y blindar las propias. Por ejemplo, durante el ejercicio Escudo de la Sabana, las fuerzas africanas lograron interceptar un dron hostil gracias a la integración de radares de origen chino, lo que evitó un ataque a una represa estratégica. Estados Unidos y Francia, atónitos ante la escala y sofisticación del arsenal, convocan reuniones de emergencia en la OTAN y difunden informes clasificados entre sus aliados. Las advertencias son claras. Cualquier intervención requeriría movilizar fuerzas a una magnitud nunca vista desde las luchas de independencia. El miedo a perder influencia estratégica se instala en los pasillos del poder europeo. El giro más radical es la inversión de la dependencia histórica. Las nuevas redes de comunicación cifrada permiten coordinaciones instantáneas y seguras entre las unidades, incluso frente al espionaje occidental más sofisticado. En una operación reciente, la interceptación de mensajes cifrados permitió frustrar un intento de sabotaje en las inmediaciones de una central hidroeléctrica. La región, antes fragmentada, ahora muestra una defensa cohesionada y capacidad de reacción que Occidente creía imposible. En la prensa internacional, columnas y editoriales advierten sobre la pérdida de África y sugieren estrategias de contención diplomática y económica, como sanciones selectivas y campañas de desprestigio.
Sin embargo, la opinión pública africana, informada a través de medios independientes y redes sociales, rechaza de forma creciente la injerencia externa. Los resultados no se hacen esperar. Cientos de ataques frustrados, decenas de insurgentes capturados y comunidades enteras liberadas del yugo extremista. La confianza popular crece al ver que sus propios vecinos, apoyados por tecnología de punta, son quienes resguardan el territorio. Mientras tanto, el Sahel vive una explosión de reclutamiento. Más de 67.000 nuevos voluntarios de la Defensa de la Patria, los BDP, se suman mediante estrategias comunitarias que revolucionan la movilización social. Este modelo, que opera a un coste apenas una décima parte del de un ejército regular, permite expandir la cobertura de seguridad sin desangrar los recursos estatales. En una aldea de la región de Caya, por ejemplo, el jefe local relata cómo decenas de jóvenes, antes tentados por migrar a Europa o unirse a grupos armados, ahora eligen defender su territorio, tras recibir formación técnica y equipamiento adecuado. Las mujeres también participan en roles de logística, inteligencia y comunicación, abriendo nuevas oportunidades de liderazgo y cohesión social. Pero el avance es frágil. Un solo error táctico, o depositar una fe ciega en proveedores foráneos, podría exponer la región a nuevas formas de sometimiento, dependencia tecnológica o intervención disfrazada de ayuda. Y mientras las fuerzas del Sahel ganan espacio en los campos de batalla físicos, una amenaza más sutil y letal comienza a tomar forma en el dominio digital. La guerra por el control ya no se libra solo con armas o soldados. En la sombra, la información se convierte en el recurso más codiciado y peligroso. Videos deepfake mostraban a Ibrahim Traoré rindiéndose o firmando pactos secretos ante cámaras. Imágenes y audios fabricados circulaban como pólvora. Durante las primeras horas, incluso seguidores fieles y medios nacionales cayeron en la trampa, compartiendo el contenido falso y multiplicando la confusión. La guerra ya no se decide solo con balas, sino con bytes. La inteligencia artificial se ha convertido en un arma invisible, capaz de penetrar las mentes y debilitar naciones desde adentro. En los últimos días, Burkina Faso y sus aliados enfrentaron una ofensiva digital sin precedentes, diseñada para sembrar caos y fracturar la resistencia popular. El caso más emblemático ocurrió cuando un portal digital difundió un video manipulado en el que Traoré anunciaba la entrega de una base militar a una potencia extranjera. La noticia generó protestas espontáneas en la capital, hasta que expertos en análisis forense digital demostraron, mediante la comparación de metadatos y patrones de voz, que se trataba de una falsificación sofisticada. Pero la reacción fue rápida. Equipos africanos de ciberseguridad, junto a expertos forenses digitales, detectaron en menos de 24 horas los signos de manipulación, gestos faciales desincronizados, artefactos en las voces y metadatos alterados. El desmentido público y pruebas técnicas cortaron la expansión del engaño, frenando la erosión de la confianza. Surgieron sospechas inmediatas sobre la implicación de servicios de inteligencia occidentales. La sofisticación de los ataques superaba las capacidades de actores aislados y apuntaba a operaciones estatales, motivadas por intereses geopolíticos profundos. Porque en este nuevo campo de batalla, caer en la trampa digital significa perder mucho más que una operación. Está en juego la credibilidad, la unidad interna y el futuro mismo del proyecto africano de soberanía. El peligro de la guerra informativa es letal. Si no se combate a tiempo, la desinformación puede desgarrar la legitimidad de los líderes y dividir alianzas fundamentales. Para Burkina Faso y la Alianza de Estados del Sahel, la vigilancia informativa es tan vital como la fuerza militar. La respuesta africana no se detuvo ahí. Universidades, colectivos ciudadanos y gobiernos fortalecieron redes de verificación digital. Se abrieron canales directos de comunicación con la población, alertando en tiempo real sobre intentos de manipulación y publicando análisis forenses accesibles. Esta transparencia reforzó la cohesión social y desmanteló rumores antes de que se propagaran. Mientras la batalla digital se intensifica, Traoré y sus aliados deben decidir hasta dónde llevar la transparencia y cómo anticipar la próxima ola de ataques. La guerra por la soberanía africana apenas comienza. Por ejemplo, la producción de algodón, uno de los principales recursos del país,
ha encontrado un mercado estable y rentable en el este asiático. Agricultores locales cuentan cómo, por primera vez, pueden invertir en maquinaria moderna, contratar mano de obra local y mejorar la calidad de vida de sus familias gracias a la estabilidad en los precios. Donde otros prometen, China cumple. Inversión genuina, transferencia tecnológica y acceso sin aranceles. En los últimos 12 meses, Burkina Faso ha presenciado un cambio real. Gracias a un acuerdo comercial, sus exportaciones a China se han multiplicado por más de 3 en apenas un año. Estos no son compromisos vagos, son resultados tangibles y verificables ahora mismo. La cooperación va mucho más allá de los números. China ha invertido miles de millones en infraestructuras y tecnología, permitiendo que Burkina Faso y sus vecinos refuercen su producción y autonomía. Maquinaria agrícola avanzada, riego inteligente y capacitación técnica están revolucionando la vida cotidiana de comunidades enteras. En un poblado del norte de Burkina Faso, la llegada de sistemas de riego solar ha permitido cultivar en la temporada seca, duplicando la producción de alimentos y reduciendo la dependencia de importaciones. Las escuelas técnicas, financiadas en parte por fondos chinos, ofrecen formación en robótica agrícola, energías renovables y administración de cooperativas. En la aldea de Combisiri, una madre relata cómo su hijo fue diagnosticado y tratado a tiempo de una infección respiratoria gracias a la visita semanal de un médico en una clínica móvil. Antes, ese simple servicio era impensable sin viajar decenas de kilómetros. En contraste con el modelo occidental, esta vía ofrece resultados concretos y mayor autonomía, con menos ataduras y condiciones políticas. Ignorar estas oportunidades significa perpetuar la pobreza, la inseguridad alimentaria y la sumisión a sistemas que nunca resolvieron los problemas de raíz. Hoy, la autosuficiencia basada en alianzas no occidentales es una alternativa real y medible. Rechazar este camino no solo es perder ventajas económicas, también es renunciar al control del propio destino y a la soberanía sobre los recursos nacionales. El impacto humano es evidente. Con la llegada de centros de salud móviles financiados por alianzas chinas, zonas rurales que antes carecían de atención médica, ahora acceden a consultas y tratamientos básicos. Se han logrado evacuaciones urgentes y una notable reducción de enfermedades crónicas, probando que la ayuda puede ser eficaz sin crear dependencia. Pero, ¿cómo se consolidó este giro estratégico bajo el liderazgo de Traoré? El siguiente capítulo revela las decisiones clave que definieron el nuevo rumbo de Burkina Faso. ¿Estamos presenciando el verdadero despertar de África o solo otra ilusión fugaz? En primer lugar, Traoré estableció comités de monitoreo y evaluación independientes, integrados por miembros de la sociedad civil, para garantizar la transparencia en la gestión de fondos y la ejecución de proyectos. Esta medida fue clave para ganar la confianza de la población y evitar los errores de experiencias pasadas, donde la corrupción frenó el desarrollo. La irrupción de Ibrahim Traoré y su modelo desafiante han sacudido a África Occidental. Su apuesta por educación militar avanzada, alianzas con China y combate a la desinformación demuestra que romper cadenas históricas no es imposible. En segundo lugar, se promovió la creación de consorcios regionales de investigación y desarrollo, permitiendo que científicos y tecnólogos africanos trabajen juntos en soluciones adaptadas al clima, la cultura y los desafíos locales. ¿El resultado? La invención de semillas resistentes a la sequía y la implementación de aplicaciones móviles para la distribución justa de alimentos y medicinas. Pero el peligro sigue latente. Si los africanos se acomodan, los viejos amos regresarán disfrazados de salvadores. La apatía es el terreno fértil donde intereses extranjeros recuperan gobiernos, recursos y hasta sueños juveniles. La independencia real no llega en discursos, sino en la acción cotidiana de millones. El tiempo de elegir ya está aquí. Ahora la decisión es tuya. ¿Serás solo espectador o protagonista? ¿Te unirás al modelo Traoré por una África fuerte o dejarás el destino en manos ajenas? Sin embargo, cada ciudadano activo puede ser chispa de un renacimiento continental. Al exigir transparencia, reclamar recursos propios y defender la educación crítica, se construye una soberanía genuina,
y se aleja la sombra de la dependencia eterna. En la práctica, esto significa participar en asambleas comunitarias, apoyar medios de comunicación independientes y fomentar el aprendizaje de habilidades tecnológicas para protegerse de la manipulación digital. También implica vigilar a los propios líderes y exigir que rindan cuentas, para evitar que la nueva independencia se transforme en autocracia. La historia juzgará a esta generación no por sus palabras, sino por su capacidad de transformar visión en realidad. Así, septiembre de 2025 quedará en la memoria como el momento en que África, por fin, decidió escribir su propio destino.